Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Una nueva semana y otra más con José Mabet, amigo, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy buenas. Ganas de esta semana, ¿por qué? Dirán los oyentes de las apuestas del futbolín. Pues porque hay semana de Champions, ya partido de ida, de semifinales y por supuesto también tendremos UEFA Europa League, que quizás no nos llame tanto la atención por la eliminación del Celta Betis, pero en Conference el jueves tendremos al Rayo Vallecano. Quiero empezar por el principio, por lo que va a suceder el martes, primer partido de Champions, partidazo. Todo el mundo dice, Josema, que de aquí va a salir el futuro campeón de esta temporada de Champions League. El enfrentamiento es Paris Saint-Germain-Bayern. Sí, bueno, muchos dicen que quizás la final adelantada, porque si no se enfrentasen, serían los dos favoritos en cada semifinal. Se dio así. Hay que tener en cuenta también que el Arsenal lo respeta mucho las cuotas en las apuestas y que también es otro gran candidato. Entonces, bueno, claramente el que es menos de los cuatro es el Atlético de Madrid. Y de este partido, pues yo creo que es muy igualado, muy difícil decantarse por PSG o Bayern. El mercado da ligeramente favorito Bayern. Puede ser, es posible. Para mí el Bayern lo sigo manteniendo que es el que veo favorito número uno, pero el PSG viene muy bien, mejoró muchísimo a estas alturas de temporada y es normal que tan pareja la eliminatoria. Y creo que es este partido para ver, para disfrutar, pero en tema apuestas, la verdad que no me parece atractivo porque sí que lo veo así de igualado, ligerísimamente Bayern, estoy totalmente de acuerdo con el mercado. Totalmente. Para mí es el partido más complicado quizás de pronosticar, o muchas veces lo hemos explicado, al ser un partido donde las estadísticas ya las tiene todo el mundo, pues también esté muy apretado las cuotas y muy correctas en este caso en Winamax. Nos vamos al partido del miércoles, el que más nos apetece por parte de tener a un equipo español. No sé si en lo que respecta a fútbol quizás sea el más atractivo ese Atlético de Madrid-Arsenal. Sí, aquí la verdad que estoy en parte sorprendido por las cuotas porque el Barça fue mucho más favorito contra el Atlético de Madrid de lo que está siendo el Arsenal, Sí. ¿no? En la anterior eliminatoria. Y en cambio, para el mercado, si miramos otros enfrentamientos, el Arsenal es más que el Barcelona. Es decir, es raro, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Barça con Newcastle, Barça pagó 1,70, ¿vale? El partido de vuelta, la victoria simple del Barça. Y este mismo fin de semana, partido clave para el Arsenal, era Arsenal-Newcastle, mismo rival, y el Arsenal pagó 1,35. Es decir, 1,35 el Arsenal, 1,70 el Barça, pero en cambio, ante el mismo rival, el mismo mes, en cambio, tenemos que clasifica el Arsenal a 1,50 con el Atlético de Madrid y en cambio clasifica Barça era a 1,40. Es decir, más favorito el Barça con el Atlético de Madrid, pero en cambio contra el Newcastle, muchísimo más favorito el Arsenal que el Barça. Son esas cosas que son difíciles Sí. de entender, que el mercado no es totalmente racional, se puede dejar llevar por el último partido, por los últimos partidos, por el mal momento del Arsenal, que pese mucho que el Atleti se cargase al Barça. Y yo personalmente creo que de haber valor lo hay en el Arsenal, porque es que el Atlético de Madrid no lo veo bien. O sea, es verdad que está rotando jugadores y demás, pero es que de los últimos 8 partidos creo que perdió 6. Y, y al fin y al cabo, el que ganó en Barcelona lo gana, bueno, pues a raíz de la expulsión, evidentemente, expulsión justísima, y aún así con uno más estuvo ahí metido atrás, cogió otra y luego en la vuelta a sufrir perdiendo. Es decir,
Las sensaciones del Atlético de Madrid, a excepción de determinados jugadores como Griezmann, que me está gustando, como Llorente, que va a llegar al Mundial en un momento espectacular, Lugman, que le está saliendo muy bien, vamos a ver si llega, que es duda. Hay jugadores que sí me están gustando, pero hay muchos otros que me están dejando dudas, tanto Ruggeri como Molina, muchísimas dudas. Hay que ver si juega Lenormand y cómo está, no sé. El nivel de Coque, Juliano desapareció bastante últimamente. Por todo ello, y además, teniendo en cuenta que el Arsenal recuperó muchísimos lesionados, que hace unas jornadas tenía muchos más lesionados y ahora ya llega prácticamente con un 11 casi de gala. Me parece que el Arsenal tiene que ser favorito ya en el partido de ida y, como digo, de apostar iría con el Arsenal en esta eliminatoria. Sí. Y además, hemos visto las eliminatorias que ha tenido el Arsenal, que precisamente al acabar primero el grupo siempre han sido los partidos de ida fuera de casa, siempre ha sacado algo positivo. Si no me equivoco, contra el Leverkusen no se saca un empate, contra el Sporting Club de Portugal saca una victoria 0-1 con un gol de Havertz. Partidos de muy poquitos goles, pero siempre con un resultado favorable a la vuelta, y yo me espero un partido similar, que ambos dos en este caso no creo que vayan a querer finiquitar la eliminatoria, ni mucho menos en el partido de ida, así que a mí me sorprende también que el Arsenal esté con estas cuotas ahora mismo frente al Atlético de Madrid. Para acabar, me quiero marchar a la Conference, donde tenemos un partidazo con muchísima ilusión. De hecho, leía hoy, Josema, que ya hay gente haciendo cola en el estadio. Para la gente que nos esté escuchando ahora mismo, el Rayo no ha sacado las entradas todavía. Ni las ha anunciado, ni ha dicho el día que las va a sacar a la venta, y ya hay gente en Vallecas haciendo cola alrededor del estadio, que me parece una cosa loca, pero es que son unas semifinales de Conference League, de una competición europea, Josema, y contra el Estrasburgo. Sí, claro, es una eliminatoria para el Rayo histórica. Poder meterse en una final europea, aunque sea la tercera competición, para el Rayo es algo increíble y es normal la expectación generada, pero yo aquí iría en contra del equipo español del Rayo. Yo creo que la clasificación del Estrasburgo está a 1,75 ahora mismo en Winamax. Y yo creo que es muy favorito el Estrasburgo por varios motivos bueno, que voy a comentar. Uh-huh. En primer lugar, que el Estrasburgo en la Liga Francesa no se juega nada, están todas las miras puestas en la Conference y es un equipo muy potente. O sea, es un equipo del nivel Lyon, se esperaba más incluso en la Liga Francesa. Y ya lo demostró en la anterior eliminatoria, cómo le levantó la eliminatoria al Mainz, Sí. haciendo un partidazo. Es decir, en su campo son muy fuertes, ya lo vienen demostrando en toda la Conference. Y incluso aunque gane el Rayo de un gol, mantener la ventaja en Estrasburgo, teniendo en cuenta además que el Rayo llega como llega, tiene una plantilla más justita, Álvaro García es baja, Luis Felipe también va a ser baja. Y además que no está salvado. O sea, el Rayo tiene que también tener una mirada en la liga porque está a 5 del descenso. Entonces tiene otro derbi con el Getafe a mitad entre un partido y otro que tampoco no lo puede tirar porque es que podría quedarse a tiro de un partido del descenso. Y yo creo que ese es otro hándicap para el Rayo y además acabar en ese campo que con el Estrasburgo centradísimo solo en esta competición. A mí 1,75 la clasificación del Estrasburgo se me hace mucho. La verdad que yo creo que si pasa el Rayo sería una notición para el fútbol español, evidentemente, y yo lo consideraría sorpresa dado cómo tienen que tomar la eliminatoria uno y otro a estas alturas de temporada. Yo quiero recordar, para la gente a lo mejor que se lo ha perdido, la Conference desde el principio, el Estrasburgo fue líder de la fase de Liga, no perdió ni un solo partido de esos seis que se disputaron, 5 victorias y un empate. Y hay que decir que lo que quizás haga un poquito peor a este equipo, Josema, es que en el parón de selecciones, una llamada de última hora de Scaloni, con la mala suerte en este caso de que el primer entrenamiento de Panicelli, que estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la Liga Francesa, se rompe el cruzado y se pierde la temporada. Y aún así este equipo es muy competitivo porque recordemos que es una entidad propiedad del Chelsea. Sí, viene a ser lo mismo que el Girona Correcto. en la Liga Española, el Estrasburgo del Chelsea, y también gracias a eso, como el Girona consigue a jugadores de primer nivel, y es cierto la baja importantísima de Panicelli, pero pese a esa baja,
Ya vimos ante el Mainz que el equipo está muy entero y sobre todo, como digo, que al no jugarse nada en la liga francesa Claro. es que puede llegar fresquísimo, y en cambio el Rayo yo creo que está llegando ya un pelín más bajo de nivel que estaba hace unas jornadas. Creo que está costando más, es normal, es una plantilla muy justa y bueno, vamos a ver qué puede hacer, vamos a ver si consigue dar la sorpresa, pero el acabar en Estrasburgo a mí me huele a máxima dificultad viendo lo que vi de Estrasburgo en casa durante toda la conference. Sí, muy complicado lo va a tener el Rayo, así que interesante esa cuota de 1,75 ahora mismo en Winamax de que se clasifica para la final el Estrasburgo. Josema, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Perfecto, Adrián, un abrazo. Teníamos muchas ganas y por fin empieza este camino a la Final Four de la Euroliga. Luis de Bravenderbet, amigo, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy bien, ¿qué tal? Qué ganas de que empiece. Es cierto que nos hemos quedado sin el Barça, que perdió ese partido frente al Mónaco. Era uno o otro, pero tenemos a dos equipos españoles, tanto Real Madrid como Valencia. Así que, bueno, vamos a ver si podemos colocar a los dos en la Final Four. Tienen partidos muy complicados. Voy a empezar de manera como así lo ha dictaminado el horario. Vamos a empezar con los otros partidos precisamente porque mañana empieza este cuadro para buscar los 4 finalistas en esa Final Four. Fenerbahce-Zalgiris. ¿Qué partido mañana a las 7:45? Pues sí, el partido para abrir entre Fenerbahce y Zalgiris, un Fenerbahce que ha ido de más a menos en esta temporada en Euroliga. En los últimos partidos, en los últimos 10 partidos, por poner un ejemplo, ha ganado solo 3 de los últimos 10 partidos, lo que le ha llevado a de liderar con una cómoda ventaja a la Euroliga a quedar cuarto clasificado. Entonces, bueno, pues recibe un Zalgiris, que es un equipo que sí que se hace sobre todo fuerte en el Zalgiris Arena, pero que es uno de los... el récord de Zalgiris es el contrario, en los últimos 10 partidos ha ganado 7 para meterse quinto finalmente de la tabla. Y creo que pues es un partido más igualado de lo que marcan las cuotas. Quizá el hándicap favorable a los lituanos es la mejor apuesta en este partido. Nos pasamos al otro encuentro. Es verdad que al Barça le habría tocado el coco, que era Olympiacos, pero finalmente va a ser ese Olympiacos-Mónaco a las 8. Sí, evidentemente el duelo más desequilibrado de los 4. Ojalá hubiese estado el Barcelona ahí porque, bueno, pues en unos playoffs todo puede pasar y aunque hubiera sido entrando con el gancho, podía estar entre los 8 primeros y quién sabe si colarse la Final Four. Entonces, como digo, es el duelo más desigualado, más desigual. Uh-huh. Y favorito Olympiacos incluso para llevárselo en una serie corta de 3 partidos. Creo que aquí se lo va a llevar Olympiacos, pero bueno, Mónaco ha pasado, creo, su peor momento de la temporada con esos problemas financieros y no tiene nada que perder. Entonces, bueno, pues es un equipo con mucha calidad en sus filas. Y por qué no, pues a lo mejor puede complicarle un poco la serie, aunque yo te digo que no creo que esta es la serie más clara de las 4 que hay. Cierra la jornada de mañana ese gran partido en un gran estadio como es el Rocha Arena, Valencia-Panathinaikos. Eso, el Valencia, segundo de la fase regular, ya tiene un gran mérito como se ha clasificado, siendo el segundo mejor equipo en casa junto a Olympiacos después del Real Madrid, solo 3 derrotas en toda la Euroliga como local, y recibe un Panathinaikos al que ha derrotado ya en los 2 enfrentamientos de la fase regular, y bueno, pues aquí evidentemente no te puedes fiar porque el Panathinaikos es un equipazo, pero creo que en este primer partido doy como favorito a Valencia para llevarse la victoria, y la cuota de Valencia me parece buena para apostar porque los
talón ya golpean primero. Qué mérito tiene lo que ha hecho Valencia Basket, y nos quedamos con esa cuota de ganador del encuentro Valencia Basket frente a Panathinaikos en ese primer partido. Y para acabar este repaso de los primeros partidos que tenemos en estos primeros días de, como digo, el Road to la Final Four, es el miércoles 8:45, Real Madrid Apoel de Tel Aviv. Sí, claro, un partido de Real Madrid que estábamos pendientes de si finalmente iba a celebrarse con público o sin él. Finalmente se ha llegado a un acuerdo para que con una serie de restricciones, pero bueno, para que acuda al público al Movistar Arena, y en este duelo creo que el Real Madrid es favorito, sobre todo, como decíamos antes, es el equipo más fuerte como local. Solo ha perdido un partido contra el Barça cuando estaba en un gran momento, y vamos, ha ganado el resto de partidos como local, y lo doy como favorito tanto para este partido como para la serie. El segundo partido, recordemos que también será esta semana. Los 3 que juegan el martes jugarán los 3 el jueves, y el Madrid, que juega el miércoles, jugará el viernes. Así que estaremos muy atentos a todo lo que suceda en esta Euroliga. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Adrián. Volvemos a hablar esta semana. Un saludo. Momento de hablar de tenis, porque además lo tenemos aquí en casa en ese Mutua Madrid Open. Sergi Tenis, amigo, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues edición del Torneo de Madrid, donde ya sabíamos que no estaría Alcaraz, pero donde está siguiendo con su gran emergencia, con fuerza, nuestro Rafa Jodar, que bueno, somos, podríamos decir, la envidia del mundo tenístico, porque estaba Nadal dominando y cuando se nos estaba terminando Nadal llegó Alcaraz. Y ahora que se nos lesiona Alcaraz, pues irrumpe otro tenista que, bueno, parece que está destinado también a luchar por grandes títulos, podríamos decir. Lo de ayer, lo del partido de ayer, empezando a las 11 de la noche, pista central, llena absoluta contra Fonseca, que ya lo hemos hablado muchas veces contigo, que es una de las figuras también emergentes de este tenis, promesa mundial, y que además arrastra muchísimos brasileños. Como digo, con la pista llena, este chico hace un segundo set tremendo y hace un tercero en el que al ponerse 2-0 y hacer ese break, Fonseca rompe su raqueta de una frustración que es el estar disputando un partido contra un chico que parece estar iluminado. Sí, Jodar había ganado el título en Marrakech, había llegado a semifinales a Barcelona, pero le faltaba esta victoria que podríamos decir de gran entidad. Sí que el día anterior había superado a De Minaur, pero ya vimos que el australiano, bueno, estaba de Madrid, podríamos decir, de paso, pero la victoria ante Fonseca fue sin lugar a dudas la más meritoria de los que llevan a nivel ATP, de esta corta trayectoria que de momento lleva, pero es la más meritoria tanto por el nivel que mostró en pista como por el nivel que mostró su oponente, que realmente se mataron a winners, se mataron a golpes, y realmente fue un partido espectacular y que nos hace soñar con que Rafa, pues, ¿por qué no? Pues soñar en grande, y ¿por qué no aquí en Madrid? Octavos de final, mañana de nuevo en el Manolo Santana, en esa pista. El rival Kopriva, ¿qué tal de dificultad? ¿Cómo lo ves este encuentro, Sergi? Es un partido que dependerá casi exclusivamente de Rafa. Recordemos la primera jornada en la que estuvo horrible, esa es la verdad, ante De Jong, y estuvo al borde de quedar eliminado. El holandés llegó a estar a un punto del match ball, pero en el momento decisivo, pues bueno, lo termina superando. Aquí, si salta, pues sin la presión. El problema es que si tiene toda la presión encima, si él acusa la presión, pues podría sufrir, porque su juego es muy ofensivo y provoca que cometa una gran cantidad de errores, pero si está centrado, empieza ganando, las cosas le funcionan, Kopriva no tiene golpes para ponerle en apuros. El español aquí debería tener una ronda más asequible a la espera de unos cuartos de final que serían hipotéticamente el partido más esperado por todos, contra Jannik Sinner. Ahí sí que sería pues el partido absolutamente espectacular.
Qué partido. Bueno, hay que comentar, en la jornada de hoy hemos tenido 2 malas noticias, porque teníamos aún 2 españoles en liza, aparte de Jodar, que eran Dani Mérida, otro chico que está emergiendo en estas últimas semanas, el último mes, tremendo, y por supuesto Davidovich. La verdad que 2 partidos eran complicadísimos. Dani Mérida ha perdido frente a Tsitsipas y Davidovich ha perdido frente a Casper Ruud. La verdad que era muy difícil. Sí, era muy difícil y además, pues bueno, Mérida, pues considero que ya era un premio llegar tan lejos. No es que no le ofrecieron ni wildcard, tuvo que entrar pues casi como alternate en la fase previa, porque no le dieron ni wildcard para la fase previa. Esta es la realidad. La superó, entró en el cuadro final, sumó 2 victorias. Evidentemente, pues llegar aquí pues ya es un premio impensable, y aún así el primer set ante Tsitsipas lo ha competido de tú a tú. Podría haberlo ganado, pero claro, perderlo ya se hundió pues física y mentalmente. Y con Davidovich lo que sucede es que el español lo ha reconocido en rueda de prensa. Ha saltado a la pista porque era Madrid, si no, no habría competido, no había disputado ningún torneo en la gira previa, había estado lesionado, una lesión abdominal que le había impedido sacar hasta este lunes, no había realizado ningún servicio. Pues bueno, pues pasan estas cosas. Ha ganado un partido, ya es, pues bueno, ya son unos puntos, ya es algo, y a ver si para las próximas citas y para Roland Garros puede llegar en mejores condiciones. Lo veremos, por cierto, un Roland Garros que no va a disputar Carlos Alcaraz, ni Roland Garros ni Roma, así que le mandamos un abrazo y ojalá verlo pronto. Como bien decías, en ese hipotético cuartos de final, ojalá y sea ese Jodar Sinner, sigue siendo, entiendo, para llevarse el título, favoritísimo Sinner. Sí, el indiscutible favorito, pero, ya lo hemos dicho el pero, que en Madrid nunca pues, ha superado esta ronda de cuartos de final. En Madrid nunca se ha sentido cómodo, y aquí, a pesar de que ha ganado sus partidos, ante Benjamin Bonzi, con todos los respetos, un tenista pues, alrededor del top 100, que en tierra batida tiene muchas carencias, tengo que requerir de un 6-4 en el tercer set. Eso nos da una idea de que Sinner en Madrid es vulnerable. En otra cita del calendario te diría, no hay ningún tipo de opción ahora mismo. Jodar apunta muy bien, pero Sinner está varios pasos por encima. Pero si en algún sitio le puede ganar, y más con el público, el ambiente y todo, ¿por qué no soñar aquí en Madrid con que pueda lograr pues el gran batacazo que podríamos decir? Buah, sería algo increíble e impensable en este caso. Vamos a primero paso a paso y que mañana Jodar gane su partido frente a Kopriva. Un abrazo, Sergi, hablamos la semana que viene. Un saludo, hasta la próxima. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!